Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a hacer una revisión más en profundidad del cuchillo Joker Águila. Vamos con la intro. Bueno, como ya les había comentado, esta es la revisión en profundidad ya del Joker Águila, algo que le estaba al debe. Y bueno, vamos a comenzar viendo su cajita, como pueden ver, con bastante buenas descripciones, digamos, digamos, más que nada, bueno, de la empresa, en realidad, eh, de que está hecho a mano, diseñado y hecho en España, como pueden ver acá, fabricado en España, y lo mismo de siempre, el modelo, ¿cierto? Y bueno, vamos a abrir la cajita, vamos a ver un poco lo que está dentro. A ver, este cuchillo viene con una etiqueta bien simpática acá, obviamente, donde describe que es artesanalmente fabricado, con madera de olivo. Dice, certificamos que este producto ha sido realizado respetando la tradición artesanal con auténtica madera de olivo. ¿Ok? Sí, está bien. Viene con este cordoncito fiador en cuero, que yo se lo he quitado, digamos, porque en realidad molesta un poco para cuando hago revisiones con más cuchillos, y se lo quité. Ok. Bueno, como pueden apreciar, tiene una funda bastante linda, muy bien hecha. A ver, el detalle es precioso, es un detalle muy lindo de esta funda, digamos, de cuero genuino, obviamente, muy bien hecho, muy bien cosido, muy bien terminado. No tengo absolutamente nada que decir. Para mí, y yo lo he dicho siempre, las fundas de los cuchillos españoles son las mejores que yo he tenido y he probado. O sea, yo sé que en Estados Unidos también hay empresas como, me parece que Bob, hay un tal Bob por ahí, o The Brothers, sí, tienen buenas fundas también, de muy buena calidad, pero en general, digo yo, las fundas de todos los cuchillos españoles, ya sea JV, Nieto, Muela, todos tienen excelente calidad de fundas de cuero. Sí, tengo una pequeña, tal vez, crítica a este, que tiene un espacio aquí de 6 centímetros, 5 más que nada más para el, digamos, el cinturón. Y como ven, está justo también el broche o el remache, digamos, de la presilla, digamos, ¿cierto? Está justo acá, entonces queda un poco apretado, quizás debió haber estado un poco más arriba y tal vez haber compartido el mismo remache de acá, tal vez. Ese es nada más un detalle que tal vez quien lo haya usado el cinto tal vez puede darme una mejor descripción de esto, si realmente sirve tal como está. O sea, de servir va a servir, digo que molesta nada más, y va a quedar un poco más apretado, va a quedar con un bulto aquí, por decirlo así. Esto es más que nada por encontrarle algún detalle nada más, porque en realidad es una funda hermosa y muy bien hecha, obviamente en excelente calidad, muy buen cuero. No tengo nada más que decir de ella. Lo único, sí, bueno, sí, lo otro era que no tiene un drenaje para el agua. En caso que esto se moje, va a ser complicado estarlo secando, sobre todo en el interior. Por esa razón hay que pasarles echando algunas cremas o algo que pueda mantenerlo seco. Esto en caso que vayas al río o un lago y lleves este cuchillo, o con cualquier funda de cuero en realidad, y se te moje, hay que cuidarlas bien. Por eso que yo, para el fin del mundo, digamos, no son mis favoritas. Pero bueno, ese es otro tema. Así que vamos a dejar de lado la funda, hermosa funda, por cierto, como ya lo dije. Y comenzamos con el cuchillo. Vamos a partir primero, como siempre, por las especificaciones. Este cuchillo está dentro, vamos a ver al tiro, como decimos nosotros. Tenemos de filo útil 102 milímetros, ¿sí? 10 centímetros punto 2. Y de filo hoja total, yo le calculo aquí 106, 10.6 centímetros. Largo total 22 centímetros. El mango tiene
11.5 y el que usamos nosotros, la parte interna, digamos, para nuestros dedos, tiene 11 centímetros, que es algo bastante bueno. En general son todos de 10 y este es de 11, así que nos sobra un centímetro acá, incluso para poner un sexto dedo si tuviéramos, digamos. Pero se agradece, obviamente. El ancho de esto es más o menos, el mango es bastante anchito, bien cuadrado, después lo vamos a ver más en detalle. Tenemos un ancho de pala de 3.1 milímetros, perdón, 31 milímetros o 3.1 centímetros. El grosor de la hoja lo vamos a tomar de acá, esta parte en realidad, 3.1 milímetros, 3.1, muy parecido a lo que trae el cuchillo Sanremo, no recuerdo el modelo, pero que lo miraba y yo lo encontraba demasiado fino, delgado, y este lo encuentro no tan delgado a pesar de que tiene la misma medida. Sin embargo es por el perfil, digamos que están los cantos casi vivos, no están completamente vivos, pero sí, podríamos decirlo entre paréntesis, se ve un poco más ancho. Así que bueno, voy a mostrárselos un poco más de cerca, para que puedan apreciar la madera, el olivo, qué tal está. Viene con tornillería, como ven aquí, Allen, y son solamente dos. Como pueden ver, está muy lindo. Yo la madera, digamos, de olivo, valga la redundancia, la mantengo, digamos, lubricada con aceite de oliva, porque creo que es lo que mejor conservaría esta pieza contra el agua, digamos. Así que aquí lo pueden ver en más profundidad. Como pueden ver, el acero es un 1.4116. Claro, le ponen MO como para confundir un poco a la gente, pero en realidad el MOVA 58 es el acero o la mezcla realmente española, porque el 1.4116 es un acero básico alemán de cuchillería de hace muchos años. No tiene nada de especial, solo el MOVA o el molibdeno en este caso, vanadio que le agregan un poco, pero si es 1.4116 es el básico, que lo pueden googlear, buscarlo y van a ver que es lo mismo que el acero, como el acero chino 5CR15, como este básico, es como el 420 de toda la vida, un acero inoxidable básico, blando. De hecho, el HRC de este, si lo googlean también, vuelvo a insistir, para que no son datos míos, sino que son lo que está en la web, en la descripción que hay, el HRC de 54 a 56. Y Joker dice que ellos lo trataron térmicamente un poco mejor, digamos, y lo logran con el MOVA o con la adición de MOVA, molibdeno vanadio, para separarlo, lo llevan hasta entre 55 y 57. Eso también está en su página, así que lo pueden revisar, no son cosas mías, digamos. Lo cual lo hace un acero de baja a mediana calidad, si quieren, para no decirlo bajo y destruirlo, digamos, bueno, entre bajo y mediano, ¿ya? Porque no es tan duro ni es tan resistente, obviamente, ni va a tener tanta retención de filo como si lo va a tener un 14C28N, como si lo va a tener un 8CR15 o un 8CR13, perdón, o bueno, otros aceros más que para que vamos a nombrar. Y por lo tanto, no hay que confundirse que el acero realmente mezcla española es el MOVA 58, y ese sí es de buena calidad. Ya, sin embargo, son muy pocos los cuchillos que he visto yo con MOVA 58. Generalmente vienen en el 1.4116 porque obviamente es más barato. Pero bueno, ese es otro tema. Y sigo mostrándole el cuchillo. Como ven, es un drop point con un vaciado completamente plano, muy plano. Y me gusta, digamos, el satinado, digamos, y el desbaste. Creo que debiesen haberle hecho un poquito más porque este se mancha demasiado. Debo decir que esta hoja es el cuchillo que más se mancha de todos los que tengo, incluso donde está la marca, digamos. Si tú pasas el dedo por aquí se mancha de inmediato mucho. Esa es la única crítica que tengo yo con respecto a la hoja, que se mancha, como ya dije, demasiado. Tiene un pequeño lomo aquí, pero no se nota mucho. Es una hoja bastante bonita, porque una hoja más o menos no es punta de lanza, pero sin embargo el drop es bastante pronunciado, así que lo hace ser una hoja bastante penetrante también. Y bueno, vamos a probarlo, qué tal está. Vamos a ver una hoja de papel por aquí, una hojita pequeña, ¿no? Porque en realidad no es necesario mucho más que esto.
obviamente un cuchillo que está, yo lo tengo, digamos, siempre en perfecto estado. Mantengo todos mis cuchillos, digamos, en estas condiciones, así que no hay problema. Vamos a ver qué tal está para usarlo en madera. Y como pueden ver, entra bastante bien. Sin ser un cuchillo dedicado a madera, obviamente trabaja bien porque es un vaciado plano, ¿ya? Así que se puede trabajar bastante bien con él. Si necesita hacer un emplumado, lo va a poder hacer. Otra cosa que ayuda bastante, perdón, es el mango. Que el mango, al ser grueso, digamos, permite tomar firme este cuchillo. Y ojo que esa fue la solución que le encontré al Easy 4, que tanto mal tal vez me he expresado de él, pero lo he solucionado. Después lo vamos a ver esa actualización. Y para mí la solución fue engrosar el mango. Eso me dio más control en la mano, digamos, y me ha hecho trabajar ahora mucho mejor con el Easy 4. Ojo, que es más o menos lo que copié de esto, que en este caso está muy bien implementado acá en el Joker. Como son cuchillos de trabajo, digamos, tienen que ser un poquito gruesos, no tan fino como originalmente era el Easy 4, digamos, que parecía para manos de muñeca, digamos, no para un hombre, digamos, adulto. Así que, como pueden ver, trabaja bastante bien. Es un cuchillo obviamente enfocado en campamento. Como pueden ver, aquí alicé bastante la zona con la punta, digamos. Así que, y la resistencia también está bien, supongo. Voy a hacer una prueba por acá. Perdón, que voy a meter un poco de huella. Voy a enterrarlo y voy a probar la resistencia de la punta. Esperemos que no se quiebren. Por lo menos hasta ahí anda bien, pero como pueden ver, lamentablemente se dobló. Ahí está. Bueno, este es el costo del MOVA 1.4116. No tengo ningún MOVA 58 como para hacer la misma prueba, pero como pueden ver, esto es nada más que un 420, que es lo que he dicho siempre. Sin embargo, aquí va y voy a lanzar mi crítica a la cuchillería española en general, no solamente a Joker, que nos venden productos como este, como que si fueran, no sé, por premium, y no lo son. Este cuchillo cuesta en Chile, o ahora mismo, $80. $80. Este cuchillo chino, clon, porque no es una falsificación, es un clon, que está fabricado en el equivalente a este mismo acero, pero chino, porque es un 5 SR315, perdón, que lo pueden buscar también en la web. Cuesta, como ya saben, entre 5 y $10. Que no tiene un mango de madera, me gusta más este, no le va a pasar nada con el agua. Que no tiene una funda de cuero como la tiene el Joker, prefiero la de nylon común y corriente, o yo le fabrico una, me da lo mismo. Pero no voy a estar pagando $80 por un cuchillo que se va a doblar, como ya vieron. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Voy a hacer lo mismo con este, para que lo vean, con este. Vamos a enterrarlo. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer súper rápido. Miren, este partió, digamos, la madera. Y no le pasó nada. Y lo enterré más arriba, ni siquiera en la marca donde estaba el Joker, para que sepan. Voy a enterrar acá al lado también, para que vean. Perdón. Bueno, ahí ya se había partido un poco. Vamos a poner en esta otra parte. Esto es para que vean nomás que no estoy haciendo nada. Veamos. Y no le pasó nada. Entonces, ¿cómo me explican ustedes que yo tengo que estar pagando $80 por ese cuchillo? Sé que me van a odiar más de lo que me odian ya en España, pero la verdad es que dejan harto que desear. Un cuchillo, perdón que me voy a salir un poco de acá del tema, pero en realidad yo sé que es una revisión, pero quería hacerlo porque en realidad quiero demostrarles lo que yo digo es verdad. Me están vendiendo un producto malo,
porque es un producto malo, que se ve bueno en el papel, porque si este estuviese en un acero N695, un 440C, un 14C28N, les pago los $80 con gusto, como por ejemplo el MTU, el MT5, por ejemplo, de Kudeman, por ejemplo, que está en N695 y acá en Chile cuesta menos de $100, 90 y algo. Ahí sí yo los pago conforme, pero no voy a estar pagando $80 o $70 o incluso $60 por un cuchillo que está hecho en un MOVA 1.4116. Solamente porque está fabricado en España, porque está hecha en Albacete, porque viene una funda linda de cuero, por eso tengo que pagar tanto. No, amigo, aquí lo que importa es el cuchillo. El cuchillo. Y este cuchillo para campamento, sí, está bien. Sí, yo lo que les critico es el precio sobredimensionado. Y por eso que recomiendo por sobre estos cuchillos, cualquier MOVA 1.4116, yo recomiendo estos. Incluso hasta una copia o falsificación, como por ejemplo por ejemplo F1, Fallkniven falso, digamos, es mejor que ese. Así de simple. ¿Por qué? Porque este está fabricado en 8CR13, que es un acero de mediana calidad, muy comparable al 14C28N y cuesta $15 o $20, no más que eso. Viene en una funda de plástico o de ABS, como quieren llamarla, mixta con un poco de esto, pero es como el Fallkniven original y cuesta ¿cuánto? $10. Y el mismo acero. Y a lo mejor este es mejor, ojo. Pero con la prueba que ya le hice a este, ya vieron que este resiste mejor incluso la torsión. No voy a mostrar los cuchillos Brother, que ya lo he mostrado muchas veces, que cuestan $35 en acero de 2 y acero 440C. Y me ofrecen una funda de Kydex o bueno, de ABS, lo que quieran. Pero bueno, este otro chino de Real Steel, una marca muy reconocida también, ya que la funda es muy buena calidad, pero está mal diseñada para poder sacar esto y meterlo o guardarlo nuevamente. Esa es mi crítica a este cuchillo, que ya lo han visto por ahí en algún video. Sin embargo, lo que voy yo, este es un acero, como pueden ver, 14C28N, un acero nitrogenizado de Sandvik, obviamente en una empresa sueca. Y este cuchillo, con las dimensiones que tiene, cuesta $73 en Amazon. Entonces, ¿por qué yo debo pagarle más a Joker por un acero tan malo? Cuéntenme, díganme, ¿por qué? Porque, vuelvo a insistir, porque solamente es español, porque lo hacen en Albacete, porque tiene funda de cuero, ya, ok. Porque la mano de obra es más cara, ok. Pero ese es el problema de España, no de nosotros. Nosotros somos los consumidores, no tenemos culpa de eso. Entonces lo que va a pasar, que la gente ya no va a seguir comprando cuchillos por lo menos con este tipo de acero. Porque es un timo, así de simple, están timando a la gente, ¿ya? Ahora, si en España a ustedes les conviene más comprarlo, bueno, es cosa de ustedes, el dinero de ustedes, obviamente. Pero yo voy a insistir en mi canal a evitar de que la gente caiga en esta, digamos, estafa, porque para mí no es una estafa. Toda la gama de Joker es como un ejemplo de todas las otras demás empresas de España, digamos. Cualquier cuchillo que esté fabricado en 1.4116 es un acero básico, un acero de, no voy a decir mala calidad, pero bueno, demasiado blando para el precio que piden. Porque si como vuelvo a insistir, me piden menos de $10 por este cuchillo de China, que está fabricado en un acero, incluso como pudieron ver, este no se dobló la punta, y este sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vienen ustedes a decirme ahora es que está tratado térmicamente mejor? No tiene nada, perdón, miren, están penando. No tiene nada de especial, es lo mismo. Si el 5CR15 es un acero quirúrgico, es un acero muy cortador, incluso me atrevo a decir que entra mejor en la madera este. Miren cómo se desliza fácil. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver cómo entra este. Ya se traba. Ahí ven. Y eso que tiene un mango más grueso debiese entrar más fácilmente. ¿Se dan cuenta? Cuesta más incluso meterlo aquí.
¿Ya? Así que no me pueden decir ustedes de que digamos debo pagar más solamente por una funda, pues, o porque los artesanos tienen un sueldo superior a lo que ganamos nosotros en América Latina o en Sudamérica, perdón, ¿no? O lo que ganan los chinos. Es que esa no es una excusa. Así que yo, de verdad, esta va a ser, no es una campaña, pero obviamente sí llamo a todos los, por lo menos los seguidores míos, que no caigan en comprar y pagar tanto por un acero 1.4116. Aquí la crítica no está hecha a la marca, está hecha exclusivamente al acero que están usando las marcas que los usen y estén cobrando precios, digamos, excesivos, precios abusivos, porque así, esa es la realidad, ¿ya? Y sí, por eso digo yo pagaría encantado $80 por este cuchillo si está fabricado en N695, en 440C, en 14C28N, o un 8CR13 chino también incluso, o un D2 chino, si es que no quieren comprar el americano que cuesta, o que se supone que es más caro, qué sé yo, también. Y sin ser estos aceros que nombré, no son aceros premium. Recuerden que los aceros premium son el 3B o el V3 o el V3, el VG10, el 154 y otros más. Estos no son, los que acabo de nombrar no son aceros premium, son aceros de mediana calidad, así que no me digan eso. Esto es un acero de mediana calidad también. Y sin embargo el Real Steel hace un tremendo cuchillo con una tremenda hoja por $70. Y Real Steel es una marca reconocida, así que no me digan que Real Steel es cualquier cosa, por eso lo coloqué acá como ejemplo. Si ellos pueden hacerlo, ¿por qué no pueden hacerlo acá? ¿Ok? Tal vez este cuchillo en España cueste $60. Tal vez, no lo sé, no tengo idea. Pero el problema está que, así como en España puede costar eso, entonces el Real Steel en China cuesta también más barato que $70. Bueno, $73 yo sé que vale en cualquier parte del mundo porque lo vende Amazon así. Y el Águila debiese estar entre los $70 y $80 en Amazon tal vez. Pero a mí me cuesta $80. Así que, bueno, ahora me despido. Les vuelvo a decir que este es un cuchillo que si lo tienen, bueno, hay que aprovecharlo, está bien, está dentro del rango normal. Yo la crítica, vuelvo a insistir, no es un cuchillo malo, no digo que sea malo el cuchillo, pero para lo que me están pidiendo, el precio que me piden, el valor que debo pagar es malo. Sí, claro que sí. ¿Ya? Así que, esa es mi crítica y mi revisión del Joker Águila. Y del Montes y del Aborry, porque es todo lo mismo y también te venden en el mismo acero. Así que créanme que esto involucra a todos estos cuchillos que están hechos en este acero. Vuelvo a insistir, cuidado con eso, que les vaya muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo y hasta pronto. Bye bye.